Bienvenidos a Dios es tu camino, el lugar donde las historias de la Biblia cobran vida. Aquí no solo contamos relatos antiguos, sino que descubrimos juntos el mensaje eterno que aún habla a nuestros corazones hoy. Durante 400 largos años, la nación de Israel, descendientes de Abraham, vivió bajo la bota implacable de los faraones de Egipto. No eran meros sirvientes, eran esclavos, forzados a construir ciudades y monumentos a la gloria de sus opresores, bajo el sol abrasador y el látigo del capataz. Sus vidas no les pertenecían. Generación tras generación, nacieron y murieron en la servidumbre, con un grito silencioso que se elevaba al cielo, un lamento por la libertad perdida. El espíritu de un pueblo oprimido se iba apagando, pero no para siempre. Pero Dios no olvidó a su pueblo. Y en el momento justo, levantó a un líder improbable. Moisés, un hombre criado en la corte del faraón, pero con un corazón en sintonía con el clamor de su gente. A través de él, Dios desató una serie de plagas sobre Egipto, cada una más devastadora que la anterior. No eran solo castigos, eran declaraciones de guerra divina contra los dioses de Egipto, un juicio ineludible que culminaría en la plaga más aterradora de todas. La 10ª plaga fue el culmen de la ira divina, la muerte de cada primogénito en la tierra de Egipto, desde el hijo del faraón hasta el del esclavo, e incluso la primera cría de cada animal. Solo las casas donde la sangre de un cordero sacrificado, sin mancha, era pintada en los postes de las puertas, serían perdonadas. Fue la noche de la Pascua, un evento que marcaría la historia para siempre. Cuando la muerte visitó cada hogar egipcio, el lamento fue indescriptible. El faraón, que había endurecido su corazón una y otra vez, finalmente se doblegó. En medio de la noche, mandó llamar a Moisés y a Aarón con una orden desesperada: «Levantaos, salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel. Id y servid a Jehová, como habéis dicho. Marchad ya». Y así, con la prisa de quien huye de un incendio, los israelitas salieron. No tuvieron tiempo de leudar el pan. La masa cruda y el apuro eran testigos de su súbita libertad. Eran una marea humana, 600.000 hombres a pie, sin contar mujeres, niños y una gran cantidad de gente de otras naciones que se unió a ellos. Una multitud inmensa, con ganado y posesiones, emprendiendo un viaje incierto pero lleno de una esperanza que nunca antes habían conocido. Y sobre ellos, una promesa visible, una guía constante. La columna de nube durante el día, una sombra refrescante en el desierto, y la columna de fuego brillante durante la noche, disipando la oscuridad y el miedo. Pero la libertad recién ganada era frágil. La mente de un tirano es impredecible. El faraón, humillado y furioso por la pérdida de su mano de obra y el golpe a su orgullo, no tardó en cambiar de opinión. ¿Cómo pudo haber permitido que escapara una fuente tan vital de su riqueza y poder? Su corazón, una vez más, se endureció. Con una venganza ardiente en su alma, movilizó lo mejor de su imperio, 600 de sus carros escogidos, y todos los demás carros de Egipto, cada uno con sus valientes capitanes y experimentados jinetes. No era una simple persecución, era una cacería, una implacable demostración de fuerza para subyugar de nuevo a los rebeldes. El aire se llenó con el estruendo de miles de cascos y ruedas, el brillo del bronce bajo el sol, el polvo levantándose como una nube ominosa en el horizonte. Los israelitas, marchando con la euforia de la libertad, pronto sintieron el retumbar distante. Una masa oscura y amenazante se acercaba por el desierto. La visión les heló la sangre. Era el ejército egipcio. No había duda. Venían por ellos, no a negociar, sino a destruir. El rugido de los carros se hizo cada vez más fuerte. El sonido de los látigos y los gritos de los soldados egipcios se volvieron audibles. La pesadilla de la esclavitud había regresado, con la muerte como su acompañante. Se encontraron en una situación desesperada, una trampa perfecta. Delante de ellos, se extendía la vasta y traicionera extensión del Mar Rojo, un muro de agua impenetrable. A sus flancos, los barrancos rocosos del desierto, intransitables para una multitud tan grande. Y detrás, el ejército egipcio, una fuerza implacable que les cortaba cualquier retirada. No había a dónde ir. No había escapatoria.
La libertad por la que habían anhelado toda su vida parecía una cruel ilusión, a punto de ser ahogada en el mar o aplastada bajo las ruedas de los carros egipcios. El pánico se apoderó de la multitud. La esperanza se convirtió en desesperación. Las voces se alzaron en un clamor histérico, un grito colectivo de resentimiento y miedo dirigido a su líder. ¿Acaso no había suficientes tumbas en Egipto para que nos trajeras a morir en el desierto? ¿Para que nos sacaste de Egipto? Mejor hubiéramos muerto como esclavos que perecer aquí. Las palabras cortaban más hondo que cualquier látigo. El peso de millones de vidas dependía de Moisés, y la situación era humanamente imposible. Pero Moisés, un hombre que había caminado con Dios en la soledad del desierto, sabía que su Dios no era limitado por lo imposible. Con una fe inquebrantable que contrastaba con el terror de su pueblo, levantó su voz por encima del clamor: «No temáis. Estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos». Y fue entonces cuando la columna de nube, que los había guiado, se movió, colocándose entre ellos y el ejército egipcio, una barrera sobrenatural de oscuridad para sus enemigos y de luz para ellos. La voz de Dios, una vez más, resonó en el corazón de Moisés: «¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú, alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar, en seco». La orden era simple, pero la tarea, imposible para cualquier mortal. Todo visible en las imágenes. Narrador: Moisés, sin dudar, extendió su mano y su vara sobre las vastas aguas del Mar Rojo. Y en ese instante, el mundo se detuvo. Un viento solano, del este, poderoso y furioso, comenzó a soplar con una intensidad sobrenatural. No fue un soplo fugaz, fue un viento sostenido, implacable, que azotó el mar durante toda la noche. Las aguas, obedeciendo una fuerza invisible, comenzaron a retirarse. Primero lentamente, luego con una creciente voracidad, las olas se separaron, no en una simple ola, sino formando dos muros colosales de agua, altos como acantilados, cristalinos y amenazantes, a izquierda y derecha. El lecho marino, un lugar jamás hollado por el pie humano, se reveló. No era barro pegajoso, sino tierra seca y firme. Era un pasadizo gigantesco, un corredor de vida en medio de la muerte, con el inmenso peso del océano suspendido a ambos lados por la voluntad divina. Imaginen el asombro, el temor reverencial, la incredulidad, y luego la fe pura que invadió a cada israelita mientras el primer pie pisaba ese suelo milagroso. En silencio, en una fila aparentemente interminable, los millones de israelitas comenzaron a cruzar. Padres, madres, hijos, ancianos, jóvenes, todos, guiados por la luz de la columna de fuego y la sombra de la nube, marchaban a través del milagro. A su alrededor, el mundo se había dividido para ellos, un testimonio viviente del poder ilimitado de su Dios. Pero la locura del faraón era insuperable. Viendo el camino abierto, su arrogancia y sed de venganza le cegaron. «Síganlos», debió haber ordenado. «Ellos también cruzarán por aquí». Sin comprender la naturaleza divina de lo que veían, se lanzaron al lecho marino, convencidos de que su poder militar podría conquistar incluso los elementos. A medida que los egipcios avanzaban, Dios mismo comenzó a luchar contra ellos. Sus carros empezaron a atascarse en la tierra mojada, sus ruedas se desprendían, creando un caos inimaginable en las filas enemigas. Soldados caían, carros chocaban. Un terror sobrenatural se apoderó de ellos. «Huyamos de delante de Israel», debieron gritar. «Jehová pelea por ellos contra los egipcios». Pero ya era demasiado tarde. Moisés, por mandato de Dios, extendió su mano una última vez sobre el mar. Y en un instante que retumbó por todo el desierto, los muros de agua, que habían sostenido lo imposible, se desplomaron. No fue un suave regreso, fue un diluvio atronador, un torrente furioso que se cerró sobre el ejército egipcio con una fuerza demoledora. Carros, caballos, jinetes, soldados, todo fue engullido por las profundidades. El poder de Egipto,
El ejército que había subyugado a Israel durante siglos fue aniquilado por completo. Ni uno solo quedó. En la otra orilla, los israelitas contemplaron la escena. Los restos de sus opresores flotaban en las aguas. La prueba era irrefutable. Habían sido liberados, no por su propia fuerza, sino por la mano poderosa de Dios. El terror se disipó, reemplazado por un sobrecogedor sentido de alivio, de asombro y de profunda reverencia. La libertad, que parecía un sueño, ahora era una realidad tangible. Y allí, en la orilla de su nueva vida, el pueblo de Israel, liderado por Moisés, irrumpió en un canto de alabanza y victoria. Un himno que resonaría a través de los siglos, celebrando la omnipotencia de su Dios y su increíble fidelidad. Miriam, la hermana de Moisés, tomó un pandero y las mujeres la siguieron con danzas de gozo. Era una explosión de adoración, un grito de «Gracias, Señor», por el milagro que acababan de presenciar. La historia del Mar Rojo es mucho más que un relato antiguo. Es un testimonio eterno de que, cuando todo parece perdido, cuando te sientes acorralado sin salida, el poder de la fe y la mano de Dios pueden abrir un camino donde humanamente no existe. Es la historia de una liberación absoluta, un recordatorio de que no hay mar demasiado ancho, ni enemigo demasiado fuerte, que la voluntad de Dios no pueda conquistar. Y nos invita a preguntarnos, ¿qué mar rojo estás enfrentando en tu vida? ¿Y estás dispuesto a extender tu vara, confiando en que Dios abrirá el camino?